بزيادة دشمية. Nosotros tenemos que comprender como seres humanos que lo único que nos hace a nosotros distintos del animal que funciona puramente en modo automático, en instinto, en deseo, todo deseo que tiene lo ejecuta automáticamente. Lo único que nos diferencia de ellos es nuestra capacidad analítica, nuestra razón y nuestro intelecto. Si no utilizamos nuestra mente, si no utilizamos nuestra razón, somos un ser puramente animalístico, contrario a lo que es la raíz de nuestra existencia. Cuando una persona elige un camino, está escrito en la Gemara, Masejet Yomá 39b. Aquel que se quiere purificar, el Creador lo ayuda para que se purifique. Aquel que se quiere impurificar, el Creador lo ayuda para que se impurifique. Lastimosamente hoy en día existen muchas personas cuyo uso de razón se ve defectuoso debido a la impureza que existe en ellos, que los imbuye, que están como en una piscina de impureza hundiéndose cada vez más y más y más. Cuando hablamos de una creencia, cada quien puede creer lo que sea. Está escrito en la Gemara, así como hay caras distintas, hay opiniones distintas. Cada quien tiene una cara distinta, cada quien tiene una opinión distinta. Pero cuando queremos saber algo que es el fundamento de la existencia, algo que es trascendental, que si no existe un Dios, no existe una religión verdadera, no existe ningún propósito que tenga que ver con algo espiritual, el mundo no tiene ningún sentido. Porque un rico y un pobre y una persona llena de honor, exitosa, y todos tenemos el mismo fin, igual que un perrito. Entonces la idea del propósito tiene que tener algo trascendente, algo espiritual. Si no hay una explicación religiosa, no hay ninguna razón de existencia. Entonces, como ese es el pilar de la existencia humana, por eso todas las generaciones anteriores tienen y tuvieron una creencia de una espiritualidad, de un Dios, de una deidad, que les daba propósito a su vida sin propósito. Y cuando es algo así, no podemos conformarnos con una opinión, no podemos conformarnos con una creencia, porque creer es carecer de conocer, no sabes. Y el fundamento de la existencia humana, ¿quién nos creó? ¿Qué hacemos aquí? Preguntas que muchas personas entienden que no hay respuesta para esas preguntas. Tiene que estar fundamentada en un lugar y ser estable. Tenemos que encontrar la verdad en ese sentido, vaya. Cada quien no es dueño de su verdad. Aquí, en Panamá, 1 más 1 es 2. En México, 1 más 1 es 2. En Estados Unidos, 1 más 1 es 2. En todos los países es un hecho científico, 1 más 1 es 2. Eso quiere decir que es verdad. Cuando estamos hablando de algo tan importante como quién es Dios, quién es el Dios de verdad y cuál es la religión verdadera, eso tiene que tener la claridad en nuestra mente como el cielo es azul. Porque de equivocarnos estaríamos cometiendo un error garrafal que nos puede llevar a la destrucción total de nuestra alma y de nuestro cuerpo físico. Entonces, hoy en día, la religión más famosa y más fácil de guardar es el cristianismo. Una religión que la gente la sigue porque es ignorante,
porque no sabe los errores garrafales que cometen desde el principio hasta el fin, como ya hemos expuesto. Y mencionemos alguno otro más. En Hechos 7:15 al 16, dice que Abraham fue enterrado en Shechem, en la ciudad de Shechem, cuando cualquier niño judío sabe que fue enterrado en Hebrón. Un error. Otro error, llaman a Shechem diciendo que Abraham compró la cueva de Shechem, hijo de Hamor. Pero ellos lo confundieron y dijeron Hamor, hijo de Shechem. Otro error. Otro error, que Abraham Avinu no tiene nada que ver con él, porque el que compró la ciudad de Shechem fue Jacob Avinu, tal como está escrito en Bereshit, Génesis 33:19. Entonces vemos que un error lleva a otro error más grande, y se confundieron entre Abraham y Jacob, y se confundieron entre la localización de la tumba de Maspela, donde fue enterrado los patriarcas, que está en Hebrón, y la colocaron en Shechem. Una distancia garrafal que hay entre las dos, y un error que cualquier niño pequeño conoce. ¿Qué le pasó si, supongamos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, como ustedes dicen, es la revelación de Dios? Explícame, por favor, cómo ese Dios que tú crees se equivocó de esa manera, confundiendo una localización entre otra, y un patriarca entre otro, y una historia entre otra. No solo eso, sí, es que es simple. En el momento en el cual los cristianos utilizaron la Biblia y añadieron a su Biblia el Antiguo Testamento como su base, su fundamento, en ese momento se acabó esa religión, porque uno no puede contradecir el otro. Tiene que ser fiel a la raíz. En Isaías 55:8 está escrito en el profeta, la boca del Creador hablando. Este es mi pacto que he puesto para ustedes, que no sea parte de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, desde ahora hasta la eternidad. El libro del pacto es la Torá, que nunca cambia. Si tú analizas a ese Mesías, ninguna profecía positiva se cumplió ni negativa de las profecías que hay en todo el Tanaj. Mira todo el Tanaj, lee todo el Antiguo Testamento. Ni una sola profecía se cumplió. En ninguna parte aparece que el Mesías va a venir 2 veces. Nunca. En ninguna parte aparece que el Mesías se va a morir y va a resucitar. Nunca. Osea 13:9 está escrito: no existe otro Salvador que yo, dice el Creador. La Gemara de Masías Nedarim 3:9 dice que la idolatría es igual a todos los pecados combinados, y el cristianismo es pura idolatría. Entonces, hay un Rasha que no voy a mencionar su nombre. Tú sabes quién estoy hablando, tú sabes quién eres, que trató de refutar los 2 shurim, las 2 palabras de Torah que di de Musar en contra del cristianismo. Y Ribono Shel Olam, Rey de todo el universo, qué paciencia hay que tener con alguna de sus creaciones. Porque es tan fácil destruir cada uno de tus argumentos, que eres una completa pérdida de tiempo. Y solo vi partes del primer video que hiciste.
Y algunas de las cosas que dijiste las escribí, te voy a responder ahora mismo. Primero, dijiste que cuando mencioné en el shiur, en la clase de Torah, que la Torah y el judaísmo es la única religión que empieza con 600.000 testigos. Y todas las demás religiones empiezan con un solo testigo. Una persona, la historia de un ser, sin ningún otro testigo de ese evento milagroso supuestamente. Y la Torah sí tiene miles y miles de testigos que vieron milagros enfrente de ellos. Entonces, ¿qué dijiste? Dijiste que ese pueblo no entró, que fue exterminado en el desierto. Sí, es verdad. Fueron exterminados en el desierto por sus pecados. Y cada persona que fue asesinada, muerta, en toda la historia de la humanidad, a excepción de 4 que nunca pecaron, uno de ellos fue Ishai, el padre de David, etcétera, etcétera, simplemente murieron por el pecado de Adán, Arishon. Todas las personas mueren debido a sus pecados. Las personas sufren debido a sus pecados. Y ellos se rebelaron contra el Creador en el desierto y por lo tanto murieron. Pero eso fue lo que tú no comentas. Es que eso fue un proceso de 40 años. Ahora, la respuesta es la siguiente. Imagínate que tú vas a un orfanato y tú le dices a esos niños jóvenes: ahora les voy a demostrar que este libro es de Dios, tienen que seguirlo, 613 preceptos, tienen que estudiarlo. Y todos ustedes me van a acompañar a la guerra a otro país y vamos a sacar a todas las naciones que están en ese país, que eran el equivalente a todas las potencias mundiales que existen hoy en día. Y todos ustedes me tienen que seguir. Y ellos te preguntan ¿por qué? Porque sus padres me vieron a mí hablando con Dios. Y vieron cómo yo los saqué de Egipto con 10 plagas milagrosas. Y vieron esto, y vieron maná, y vieron lo otro. Si eso no es verdad y no le das ninguna prueba sustancial, ¿tú crees que ellos te van a seguir? Un solo niño te seguiría con mucha, mucha suerte. Esos 40 años, la generación siguiente estaba viendo a sus padres muriendo. Y sus padres en el tiempo le estaban diciendo que ellos vieron todo lo que aparece en la Torah escrito, porque ellos tenían la Torah escrita hasta ese momento. Y estaban leyendo todo lo que estaban pasando. Y ellos le decían: sí, nosotros somos los personajes de esto, nosotros hicimos esto. Encima de eso, cuando ellos entraron por primera vez a la tierra de Canaán, automáticamente todavía tenían maná. Y el maná paró de caer en ese momento. Encima de eso tenían el templo, el Mishkan portable con ellos, que era un testimonio en sí de todo lo que decía la Torah. Encima de eso, 4 o 3 personas entregaron el testimonio de que ellos mismos vivieron toda esa generación. Yehoshua Binun entró. ¿Cuál es el primer libro del Tanaj después de la Torah? El libro de Yehoshua, el libro de Josué. Que Josué era el capataz de Moshe Rabbeinu. Nunca se despegaba de él. Pinhas también entró. Eleazar, hijo de Aarón a Cohen, también entró. Y todas esas personas eran personas que ni siquiera llegaron a pecar una mínima vez, porque ellos estaban viviendo todo lo que estaba pasando. Ellos eran la segunda generación, pero vieron cómo sus padres les relataron: sí, nosotros escuchamos a Dios, sí, Dios estaba frente a frente con nosotros. No nos crees, mira el maná que es lo que estamos comiendo. Mira cómo no hemos comido ni no hemos ido al baño en el desierto. Mira cómo, en contra de todo pronóstico, una nación pequeña va a entrar a otra nación que tiene como 7 naciones más y los va a sacar a todos. Y el Creador pone miedo sobre esas naciones. Entonces todo esto no lo mencionas. Y haces ver como si esas personas hubiesen muerto y ya. Esas personas fueron testigos de eso. Y el hecho de que murieron en una plaga milagrosa también es testigo de eso. Y el Mishkan portable es testigo de eso. Y el maná es testigo de eso. Y Joshua Benun es testigo de eso también. Eleazar también. Pinhas también. Caleb ben Yefuné también. Y toda esa generación, ellos estaban hablando con sus padres, vieron a sus padres morir.
Trata tú de convencer a un grupo de huérfanos de que tú hablaste con Dios y que sus padres lo vieron. Entonces, según tú, Dios falló. ¿Tú crees que Dios falló? Te voy a decir una cosa. ¿Tu Dios qué hizo? Según tú, caminó en el agua, multiplicó peces, que eso lo sacaron de Elisha, se lo robaron de una historia de la Torah, de Tanaj. Según ustedes, curaba enfermos, etcétera, etcétera. ¿Quién fue testigo de eso? ¿Qué libro, aparte del Nuevo Testamento, dice que hubo una persona que hizo eso? Ninguno, nadie. En cambio, la Torah en sí, el simple hecho de que hay un documento que posee información que no es de este mundo, como eventos futuros, profecías en contra de todo pronóstico, códigos matemáticos ocultos, que tú eres ignorante de todo eso, por eso hablas tantas barbaridades. No sabes que la Torah es la única religión que tiene pruebas científicas de que es verdad. Y está escrito, Jeremías 9:5, aquellos que persiguen la falsedad, que con engaño se rehúsan a conocerme a mí, te rehusas a conocer al Creador, te rehusas a conocer la verdad porque estás lleno de ego, es un problema de ego. Y cuando una persona empieza a insultar a otra en un debate, ¿sabes qué quiere decir? Que te quedaste sin argumento. No tienes ningún argumento sólido para defender tu punto, por eso tienes que insultar. Y Dios, según tú, falló. Todos esos milagros que aparecen en la Torah, en un evento público, a la luz de todas las naciones que vivían en aquel entonces, todos los imperios fueron en contra del pueblo judío y todos se cayeron en contra de todo pronóstico. Está escrito, el Creador está en control de cada detalle como probaron las plagas de Egipto. Y yo quiero ver un día que tú veas alguna incapacidad en el Creador. Creó todo el universo y todo es de Él y lo lleva todo y lo dirige todo. ¿En qué falló? Explícame. ¿Dónde? Lo que fallaron fueron los seres humanos, las personas que pecaron. Y el Creador tuvo que castigarlo porque lo escribió en su Torah y Él es un rey fiel que cumple con su palabra. Él no dirá algo y después no lo va a cumplir. Entonces, dice, la misma Torah, ¿por qué hay facciones? Si es la misma Torah. Primero que todo, que todas esas facciones nacen a raíz de los hombres. Los hombres, viene un rabino y decide que los sionistas son malos. Eventualmente un grupo de personas decide, Seneture Carta, odiar a los sionistas y odiar todo lo que tenga que ver alrededor de eso. Que eso es una secta de los Tzadmar Hasidim. Los Hasidim de Tzadmar. Nada de eso, ni los reformistas, ni los conservadores, ni los mesiánicos, nadie de ellos es válido. Nadie de ellos contradice la Torah. Ellos simplemente son Reshaim, son un grupo de rashas, de malvados, personas malvadas, que decidieron tener la verdad y decidían hacer algo aparte de la verdad. Igual los conservadores y todos ellos. Tienen la misma Torah, la misma halajá, todo igual. Simplemente ellos decidieron no seguirla y hacer algo fuera. En cambio, el cristianismo, cada cristiano cree algo totalmente distinto. Por ejemplo, tú, herético. Tú, según lo que escuché, hablas mal de la Torah, hablas mal del Creador y dices que la Torah es satánica. Cuando eso es una reverenda tontería. ¿Sabes por qué? Porque tu propio ídolo, ¿sabes qué era? Judío. Él seguía la Torah, él no comía puerco. ¿Sabías que él no comía puerco? ¿Sabías que él tenía que hacer Shabbat? ¿Sabías? ¿Sabías lo que él dijo? En Mateo 5:17. No crean que he venido a abolir la Torah. Al contrario, he venido a cumplirla.
Aquel que cambia una sola letra, una yud de la Torah, va a ser maldecido por el reino de los cielos. ¿Por qué no lo escuchas? Lo escuchas solo cuando te conviene, cuando te da permiso para hacer lo que te da la gana, y sí lo escuchas. Pero cuando te está diciendo tienes que seguir toda la Torah, tu propio ídolo destruyó el cristianismo. Porque cada uno hace lo que da la gana. Hay unos que hacen Shabbat, otros no hacen Shabbat. Hay unos que se meten en una piscina con vacas abajo, otros no. Hay unos que no hacen absolutamente nada, como tú, probablemente. Y simplemente mencionan su nombre y ya. Maldito. Y Maximo JCPenney. Y tú, si tú le estás diciendo al Dios de JCPenney semidios, ¿qué es JCPenney? Un cuarto de libra. ¿Qué es? Si ese es su padre, él seguía la Torah, el Dios de la Torah, si él mismo lo dijo en tu libro. Tú lo lees, tú lees tu libro. En tu libro te está diciendo sigue la Torah. Es más, dice en otro lado, respeten bien a los rabinos, a los fariseos, porque ellos se sientan en el sillón de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Y tú agarras eso y vas en contra de tu propio ídolo. Y Maximo Besijro, que su nombre sea desgarrado de la historia, porque tú eres un Mahdiat Arabim creyendo en JCPenney y tratando de hacer que otros se vayan del camino correcto. Todos los creyentes misioneros de JCPenney son asesinos de almas y tienen una espada en ellos de doble filo. Todos los pastores, todas las personas que enseñan ese libro maldito. Tu ídolo no dice por su fruto lo conocerás. Mira los frutos de esa iglesia, mira los frutos de ese libro, mira los frutos de esa creencia. ¿Cuántos niños no han sido destruidos por culpa de ese libro? ¿Cuántos niños no han sido violados por culpa de ese libro? ¿Sabes por qué? Porque los curas van y violan a todos esos niños. Y viene la persona de América Latina y matan a todas esas personas y roban los políticos, creyendo que van al cielo, creyendo falsamente que pueden hacer lo que le da la gana, que no hay un rey, no hay un juez sobre la tierra. Y todo esto lo digo, no es nada personal. Es simple lógica. Alguien se mete con la Torah, alguien se mete con el Creador, se mete conmigo. Y yo no soy nadie. Está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, hay de aquellos que se insultan la Torah, hay de aquellos que insultan la Torah. Está escrito en la Gemara Masechet Shabbat 119a. Mevasé Talmid Haham en refuá le makató. Tú insultas a un sabio de la Torah. Es como si insultaras a la Torah misma. No tienes cura para la enfermedad que te va a venir. Nadie te va a salvar. Todos los creyentes en JCPenney, yo los reto. Cuando tengan una enfermedad, cuando tengan un problema, cuando tengan una situación drástica, que no es casualidad que todos los creyentes en JCPenney sufran más de todos los pecados que hacen. Si tú pecas vas a sufrir. Lee todo el Tanaj, cancela todo el Tanaj, sácalo de la Biblia. ¿Por qué no lo sacan de la Biblia? Porque ese es el fundamento. Tú no puedes contradecir tu fundamento. Es como un árbol. Diga, el tronco es feo, el tronco es satánico, el tronco es malo. Corta el tronco y ya no hay árbol. Si tú dices que el creador, Hashem Yitbaraj, el Dios de la Torah, es un semidios de falso, tira toda la Biblia, sea ateo. Porque ese es el fundamento. JCPenney creía en eso. Si el Dios de la Biblia es satánico, JCPenney adoraba al Satán entonces. Pero la gente no piensa, es un velo que los cubre. Porque JCPenney cumplía con todas las leyes. Y cumplía de una forma defectuosa, porque en una parte del Nuevo Testamento dice que era Mehalel Shabbat, que lo agarraron profanando el Shabbat. Creo que era recogiendo un cultivo para comer o algo así. Lo cual es una prueba de que el Talmud es verdad y que la Torah es verdad. Porque en ninguna parte de la Torah, de los 5 primeros libros de Moisés, aparece las leyes de Shabbat, de qué es prohibido y qué es permitido en Shabbat. De que si es prohibido o permitido arrancar un fruto de un árbol. 1, 2.
solo aparece en la Torá explícitamente que está prohibido encender fuego en Shabbat y trabajar en Shabbat, pero no que no se puede agarrar un fruto de un árbol. Y eso aparece en Mateo 5:12, si no me equivoco. Entonces, ¿tú sabes quién aparece en el Talmud que enseñaron las leyes en base a las reglas de interpretación de la Torá? ¿Quién enseñó qué es permitido y qué es prohibido en Shabbat? Que lo aprendemos de las prohibiciones del Mishkan, de cómo se construía el templo portable, los trabajos que se hacían para construir el templo portable, esos trabajos están prohibidos en Shabbat. ¿Tú sabes quién lo dijo? Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Todos ellos, en base a una exégesis de la Torá, dieron esas leyes. Adivina, JCPenney seguía eso. JCPenney practicaba esas leyes. Y el Nuevo Testamento diciendo que agarraron a JCPenney y a sus discípulos profanando el Shabbat de una forma que dice el Talmud, los rabinos. Que eso es una prueba de que el Talmud ya existía en ese entonces y que todos seguían, todo el pueblo de Israel observaba las leyes que aparecen en el Talmud, que esa es la Torah oral. Eso se recibió junto con la Torah en el monte Sinaí. Pero el problema es que eres ignorante y no sabes que ese es el fundamento del judaísmo, es que sin el Talmud no habría esa forma de observar la Torah ni sus mandamientos, porque te dice la Torah las mitzvot en términos generales. Cumple Shabbat o pena de muerte por apedreamiento y un corte para el alma. Y JCPenney se le olvidó eso y a sus discípulos también. Y al final esa pena de muerte se ejecutó sobre él y sobre sus discípulos. Porque él tenía que saber que antes de Shabbat uno se prepara para el Shabbat y tiene que tener su comida lista. Pero, obviamente, que buscó una forma de hacerlo bonito y dijo una parábola. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que lo iban a ejecutar por hacer eso. Entonces, como los rabinos son como emisarios de la Torah, son como carteros de Dios, nosotros le damos un respeto bien grande, porque la Torah, el Creador lo dice. Porque está escrito, a tu Dios temerás, y aparece la palabra et, y a tu Dios temerás, que dicen los sabios que eso quiere decir teme a Dios y teme a los sabios también. Cada vez que la Torah dice et, por ejemplo, Kibut abija be'et imeja, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice y? Porque en español se entiende, pero la palabra et en hebreo es como un añadido, puede estar ahí o no puede estar ahí, no cambia el significado de la palabra. Significa respeta a tu padre y a tu madre y a tu hermano mayor. Y teme a Dios y teme a los sabios de la Torah que representan a Dios. Y si tú te mofas de ellos y tú los insultas y tú dices que ellos están haciendo idolatría, que estamos haciendo idolatría de los sabios, eso es un error bien grande. Y eso es por la falta de entendimiento y la falta de conocimiento que tienes. Porque de la misma forma que a un rasha, a un malvado como JCPenney, que es un ídolo, que la gente lo adora de verdad, le reza a él. La gente que le reza, los judíos que le rezan a cualquier rabino, sigue siendo un rasha, sigue siendo un idólatra, igual que alguien que le reza a JCPenney. Nosotros no le rezamos a ningún rabino. Cuando se dice que vamos a la kever de un tzadik, a la tumba de un tzadik, que eso tiene una fuente en la Torah. Caleb ben Yefune fue la fuente de los patriarcas para infundirse su espíritu. El rey David también fue en el Tanaj a la tumba en Hebrón, residió en Hebrón a la tumba de los patriarcas para infundirse con su espíritu, porque eso hay una fuente de eso en la Torah, de que eso es algo legítimo en el libro Tanaj, que si tú niegas el Tanaj y tú tratas de buscar errores en el Tanaj y tratas de decir que el Tanaj es falso, estás diciendo que tu raíz, tu fundamento es falso. Estás diciendo que lo que creía JCPenney era falso. Por lo tanto, si JCPenney era judío y él creía eso, todo es falso. ¿Entiendes? Entonces hay una fuente en el Zohar de eso, de que eso simplemente es rezar en el mérito del tzadik, porque una parte del alma del justo se queda en su tumba.
Entonces él, como está conectado con el otro mundo, él va y lleva tu oración a él. Además que eso le brinda mérito a la generación, porque es como llamar el mérito de esa persona que ya falleció. Y eso aparece en el Zohar HaKadosh. Entonces, la última cosa para responderte, que todo lo demás, no voy a seguir perdiendo el tiempo porque todos las menciones que hiciste de JCPenney, eso es una maldición para el alma de todas las personas. Cada vez que tú dices JCPenney y lo llamas Dios, quiero que sepas que estás haciendo idolatría. Y quiero que sepas que eso es una maldición que estás trayendo a tu vida. Porque la única fuente de bendición es el Creador bendito sea, el Dios de la Torah, que tú mismo JCPenney creía, tú mismo JCPenney practicaba sus leyes, tú mismo JCPenney era judío. Y de alguna forma, si tú quitas la Torah, no de alguna forma, simplemente si tú quitas la Torah, quitas el judaísmo, no tienes cristianismo, no existiría. Espero que quede claro. Entonces, según tú, David viola a Betsabé, y según tú, Betsabé era hití, en hebreo es hití, o hitita como tú le dices. En ninguna parte del Tanaj sale que el rey David viola a Betsabé. En ninguna parte del Tanaj sale que Betsabé era hití, era hitita. Y según tú, el rey Salomón era también hití. Uría era hití, pero no Betsabé. ¿De dónde sacaste eso? ¿De qué aire? Además, según el Antiguo Testamento, el Mesías tiene que ser hijo del rey David, de rey Salomón. Está escrito claramente en el Tanaj. Por lo tanto, tú estás diciendo, te estás disparando en el pie. Todo lo que tú dijiste es un disparo en el pie. Porque si el rey Salomón no es judío, según, digamos que es verdad lo que tú dices, digamos que es verdad que la Torah es satánica y digamos que todo eso que dices es verdad, entonces sea ateo mejor, porque ese es el fundamento de tu religión. 1, 2. Si el rey Salomón no era judío y es falso como tú dices, y es un mentiroso como tú dices, Hashem Shalom, Dios no lo permita, que fue el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad. El rey Salomón era el tatarabuelo de JCPenney, según ustedes. Y el rey David era el tatarabuelo de JCPenney. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Tú estás diciendo que el rey David era malvado. Ese es el tatarabuelo de JCPenney. Te estás metiendo con JCPenney, según tú. Obviamente que esa genealogía es completamente falsa y obviamente que tú eres un ignorante, no sé lo que estás diciendo. Porque según eso, JCPenney no es judío, entonces es un judío falso. Y el Mesías tiene que ser judío. Y tiene que ser rey. Y tiene que acabar con la muerte. Y tiene que hacer muchas cosas que JCPenney no hizo ninguna. Tiene que reconstruir el templo. Tiene que destruir todas las naciones de antisemitas como tú. Todos los antisemitas lo tiene que destruir. Todas las personas que le declaran una guerra en contra del creador como tú. Y JCPenney no hizo nada de eso, al contrario, trajo más antisemitismo. Hizo todo lo opuesto a lo que tenía que ser Mashiach. Entonces, ¿cómo tú puedes creer en algo así? Ni una sola profecía se cumplió. Ni una sola. ¿Qué te quiere decir eso? Que es un fracaso total. Que es una total pérdida de tiempo esa religión. Que no tiene ninguna base, ningún fundamento y que un niño puede descifrar que es falso. Y todos los errores que trate de buscar en la Torah es un disparo en el pie y son puros errores debido a tu ignorancia. Y espero que quede claro. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.